Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están el día de hoy? Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les fascina, un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que tiene que ver con el corazón de uno de nuestros actores favoritos. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese bombón turco que nos roba suspiros. Pero no vamos a centrarnos solo en su presente, sino en un pasado que quizás no todos conocen, o que quizás se ha contado de forma incompleta. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una historia de amores, de conexiones, y de esa persona que, aunque no sea la primera, ha dejado una marca especial en la vida de Can. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir. Pero ojo, no se equivoquen, la noticia no es simplemente que estuvieron juntos, la noticia es la sorpresa que esto implica. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante. Todos conocemos a Can Yaman, ese actor carismático que conquistó el mundo con su sonrisa y su imponente presencia. Sus novelas son éxitos rotundos y su vida personal, como era de esperar, siempre ha estado bajo el microscopio de la prensa y los fanáticos. Y es precisamente sobre su vida amorosa de la que vamos a hablar hoy, con un enfoque especial en una relación que, aunque muchos recuerdan vívidamente, quizás no ha sido analizada en su justa medida. Sí, estoy hablando de su romance con Demet Özdemir. Ahora, antes de que se alarmen, quiero dejar algo claro desde el principio, este vídeo no trata de afirmar que Demet Özdemir es el último amor de Can Yaman, ni mucho menos. La vida da muchas vueltas, y el amor es impredecible. Lo que sí vamos a explorar es la sorprendente conexión que existió entre ellos, y por qué, a pesar de no ser su primer amor, su relación con Demet se siente como una especie de hito, como un capítulo significativo en su historia sentimental. Recuerdo perfectamente cuando los rumores empezaron a circular. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, trabajando juntos en Erkencikus. La química era palpable desde el primer momento en pantalla. Sus personajes Kandibit y Sanemaiden se convirtieron en una pareja icónica, y la audiencia se enamoró perdidamente de ellos. Era imposible no shippearlos, ¿verdad? Esa chispa, esa complicidad, esas miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Fue durante la filmación de esta exitosa serie cuando la ficción comenzó a teñirse de realidad. Las fotos juntos, los comentarios de los compañeros de reparto, las coincidencias en eventos, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Y efectivamente pronto se confirmó lo que muchos sospechaban. Can y Demet eran pareja. Imaginen la conmoción. Dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos, que además se habían enamorado en el set. Parecía un cuento de hadas moderno. Sus apariciones públicas juntos eran escasas, pero cada vez que surgía una imagen, revolucionaba las redes sociales. Se les veía felices, sonrientes, disfrutando de su tiempo juntos. Y aunque su relación no duró para siempre, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, dejó una huella imborrable. Ahora, la gran pregunta, la que nos lleva a la sorpresa del título, ¿por qué esta relación con Demet Özdemir, que se da después de otros romances conocidos de Can Yaman, se siente tan especial? Bueno, para entender esto, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Antes de Demet, Can ya había tenido sus relaciones. Por ejemplo, se habla de su noviazgo con la actriz Bestem Özdemir, también colega suya en la serie Dolunay. Y luego hubo otras relaciones que la prensa también siguió de cerca, como su fugaz romance con la modelo italiana Diletta Leotta, que generó un revuelo mediático impresionante. Entonces, si ya hubo otros amores, ¿qué hace a la conexión con Demet tan diferente? Creo que la respuesta reside en varios factores. Primero, la proyección de Erkencikus a nivel internacional. La serie se convirtió en un fenómeno global, y con ella, Can Yaman y Demet Özdemir se catapultaron a la fama mundial. Su relación, por lo tanto, no solo fue un asunto turco, sino que fue observada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Esto le dio una dimensión diferente, una especie de fama mundial, a su romance. Segundo, la intensidad con la que vivieron su relación. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, era evidente que estaban profundamente enamorados. Los gestos, las palabras que se dedicaban en entrevistas, la forma en que se miraban, todo indicaba una conexión genuina y apasionada. Y esto, para los fans, es algo muy poderoso de presenciar.
Ver a dos personas que te encantan, tanto individualmente como juntas, viviendo un amor tan intenso, es algo que te atrapa. Tercero y quizás lo más importante es el impacto de Erkenci-Kush en la construcción de sus personajes. Los fans crearon una expectativa tan grande de ver a Kan y Sanem juntos, de ver esa química extrapolada a la vida real, que cuando se confirmó su relación, se sintió como si esa fantasía se hubiera hecho realidad. Fue como si los dioses del Olimpo del espectáculo hubieran decidido unir a los protagonistas de nuestra novela favorita. Y esa sensación de que el amor que vemos en pantalla también existe detrás de cámaras, es una de las cosas que más emocionan a los fans de las telenovelas. Además hay que recordar que Can Yaman, a pesar de su fama y su atractivo, siempre ha sido un poco reservado sobre su vida privada, al menos en comparación con otros. Y Demet Özdemir, por su parte, también es una persona que valora su intimidad. Sin embargo, su relación con Kan se sintió abierta, natural, sin poses ni artificios. Parecía que realmente disfrutaban de la compañía del otro, que se apoyaban mutuamente en sus carreras, y que eran cómplices en este vertiginoso mundo del estrellato. Pensemos en ello. Kan ya era conocido y admirado. Demet también tenía una carrera sólida. Pero juntos como pareja, se convirtieron en una de las parejas más buscadas y comentadas. Sus nombres se unieron en una especie de sinergia que trascendió sus carreras individuales. Y esto para los fans es algo que se queda grabado. No es solo un romance más, es un romance que vino acompañado de un éxito arrollador, de una química innegable, y de una conexión que pareció, al menos por un tiempo, perfecta. Por supuesto, como mencioné, su relación no perduró. Las razones específicas nunca se hicieron públicas, pero en el mundo del espectáculo, las agendas apretadas, las distancias, las presiones, son factores que a menudo cobran su peaje en las relaciones. Y si bien Can Yaman ha tenido otras relaciones y ha sido vinculado con otras mujeres importantes, como la mencionada Diletta Leotta, la relación con Demet Özdemir sigue siendo un punto de referencia para muchos. ¿Y por qué esta sorpresa? Porque cuando pensamos en Can Yaman y sus amores, es muy probable que uno de los primeros nombres que nos venga a la mente sea el de Demet Özdemir, y no por ser la primera, sino por la intensidad y la proyección que tuvo esa relación. Es como si esa etapa de su vida, marcada por su protagonismo en Erkenci-Kush y por su relación con Demet, se hubiera convertido en un momento definitorio, en un hito que los fans recuerdan con especial cariño y nostalgia. Es la demostración de que a veces, los amores que vienen después de los primeros, pueden ser los que más nos impactan, ya sea por el momento de nuestras vidas en que ocurren, por las circunstancias que los rodean, o por la profunda conexión que se forja. Imaginen la escena: Can Yaman, el actor del momento, y Demet Özdemir, la actriz que cautiva a todos, enamorados y compartiendo su vida. Fue un torbellino de emoción y glamour. Y aunque hoy en día cada uno sigue su camino, la huella de esa relación está ahí. No es el último capítulo de su vida amorosa, pero sin duda, es un capítulo que se escribió con tinta de estrella, con pasión y con el brillo de una química que trascendió la pantalla. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera sorpresa: como una relación, aunque no sea la primera ni la última, puede marcar tanto, y como la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno que aún hoy recordamos con una mezcla de admiración y melancolía. Así que, como ven, el corazón de nuestras celebridades es un lienzo lleno de experiencias, de amores y de lecciones aprendidas. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo dos personas pueden brillar juntas, creando momentos inolvidables que quedan grabados en la memoria de sus fans. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante capítulo de la vida de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chismes, análisis y un toque de romance. Recuerden que la vida de las estrellas, como la nuestra, está llena de matices y de historias que merecen ser contadas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué les pareció su química en Erkenci-Kush? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus impresiones, sus teorías, de todo lo que quieran compartir. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente de las historias de amor del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Tenemos muchas sorpresas guardadas para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.